Este evangelio que leímos en este día nos presenta a un hombre de origen pagano, probablemente, que tiene esta dificultad de que está sordo y por lo tanto tiene problemas para comunicarse con los hermanos. Y por lo tanto no sabe hablar bien, porque cuando uno no escucha, sus palabras no son iguales que cuando nosotros nos escuchamos nuestra propia voz y cuando escuchamos las voces de los demás. De alguna manera, este hombre estaba aislado de los demás, aunque se ve que no estaba solo, sino que tenía a sus amigos que le van a acercar a Jesús. Y Jesús, ante esta realidad, va a hacer un signo que es muy importante y que vamos a ir tratando de sacar aquí algunas enseñanzas. Lo primero de todo que me parece a mí fundamental es ver esto de la incomunicación. Este hombre estaba justamente así, incomunicado. Su sordera le impedía poder comunicarse normalmente con sus hermanos. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo de hipercomunicación. Tremendo. Es decir, existen miles de plataformas desde las cuales podemos comunicarnos desde aquí mismo con el resto del mundo, en segundos. Y a su vez estamos cada vez más incomunicados. Es la paradoja. Yo me acuerdo que había un pequeño relato como para ilustrar esto, decía así, que un hombre sabio tenía un reloj y entonces a través de ese reloj sabía la hora exacta. Y dice el hombre sabio así: me regalaron otro reloj, ahora tengo dos, ya no sé más cuál es la hora exacta. Así que la abundancia no quiere decir que estemos mejor informados. Hay no una radio, millones de radios, no una emisora de televisión, miles y miles y miles. Y a través de las redes sociales se multiplican las comunicaciones de una manera infinita y estamos cada vez más incomunicados. Yo veo los chicos en la escuela, están todos sentaditos con su celular, no hablan entre ellos. Se ha perdido la comunicación de la cercanía con los hermanos. Ni hablar en la mesa de la familia, está el hombre y el celular, la mujer y el celular, los chicos y su celular. Ya está presente en la mesa, forma parte de la familia ya. Es decir, tiempo de comunicación superabundante no quiere decir que estemos comunicados. Quizá estamos más sordos que nunca. Y esto de no saber escuchar a los hermanos, fíjense justamente este evangelio que nos dice el evangelista Marcos, que estaba ubicado bien al norte de Israel. Jesús estuvo en la zona de Tiro, de Sidón, luego hizo todo un camino hacia el mar de Galilea y llegó a la Decápolis. Así toda la zona norte de la Galilea y zona este de la Galilea, zona que hoy día está pasando situaciones muy difíciles. Porque es toda zona de Siria, el norte justamente allí de Israel, toda una zona muy convulsionada justamente no se sabe escuchar, no nos sabemos escuchar en estos tiempos.
Y entonces están los que huyen de estos lugares justamente por la persecución y por las guerras, y huyen de las maneras más increíbles, tratando de cruzar hacia la Europa que está enfrente, que es Grecia, y cruzan de cualquier manera, y entonces muchos perecen en ese camino, en ese mar. Lo mismo le pasa a muchos africanos que quieren cruzar hacia Europa y también de cualquier manera huyendo de sus países y del hambre, y también mueren en el intento. Otros llegan, pero también viven así, como refugiados en distintos países, donde los reciben y donde no los echan. Si en estos tiempos todavía no nos sabemos escuchar entre los hombres. Y por otro lado, también en nuestra América Latina, los venezolanos que huyen de su país, pero de a miles y miles. Y si algunos son recibidos fraternalmente por los otros países, otros tienen muchas dificultades. Es decir, tiempos complicados que uno dice, ¿cómo puede ser que hoy, siglo XXI, seguimos todavía así sin entendernos entre los hombres? No nos escuchamos. Y cuando no nos escuchamos no sabemos hablar. Pensaba cómo los hombres antiguos, de alguna manera, estaban más en contacto con la naturaleza y más en contacto con el silencio. Entonces eran personas más espirituales y más orantes. Nosotros somos personas metidas en medio del ruido y cada vez menos somos capaces de escuchar el silencio y de escuchar a Dios. Entonces así estamos construyendo nuestras ciudades. Hombres que no sabemos escuchar al hermano. Pensemos en nuestra patria, no nos sabemos escuchar, no nos escuchamos. Y por lo tanto queremos todos imponer nuestra voz. Entonces no nos sabemos comunicar. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos ponga sus manos en nuestros oídos y en nuestros labios? Y esto que aparece aquí en el Evangelio de hoy, donde el Señor sana a este sordomudo, ese signo, lo repite la Iglesia ya ritualmente en el bautismo, cada vez que se realiza ese gesto del rito completo. El Señor, a través del sacerdote, nos pone el dedo en los oídos y también en nuestros labios y dice que se abra para la escucha de la palabra de Dios y también para saber proclamarla en su debido tiempo. Se lo dice a los chiquitos que se bautizan o a los adultos, y el Señor, que hace este milagro allí en esa Decápolis, en esa zona del norte de la Galilea, nos quiere también a nosotros abrir los oídos y abrir nuestros labios para que escuchemos su palabra y para que de alguna manera también sepamos transmitirla en medio de un mundo lleno de palabras, casi infectado de palabras. Por eso es tan importante hoy recuperar el oído, la escucha del hermano y especialmente la escucha de Dios. Estamos así, tan sordos que, como les decía, entre nosotros que somos hermanos argentinos no nos escuchamos y todos queremos imponer nuestra voz, que también a Dios le pretendemos hacer lo mismo. Le pretendemos decir a Dios que Él haga lo que nosotros le queremos que Él haga y no lo escuchamos, que es lo más importante. Porque lo más importante de todo es saber qué quiere Dios de nosotros.
conoce nuestras necesidades, las sabe todas, pero nosotros necesitamos saber qué quiere Dios de nosotros. Entonces necesitamos que Dios nos toque allí, como lo hizo en el bautismo, para que sepamos escuchar la palabra de Dios, sepamos escuchar qué dice el Señor en mi vida de estos tiempos, de estos momentos, justamente porque de allí parte el camino que tenemos que seguir. Así que bueno, pedimos en esta Eucaristía el Señor nos renueve en ese sacramento del bautismo y especialmente en ese discipulado que comienza en la escucha de la palabra. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios